Buenos días a todos y todas. Estoy muy contento de estar otro año más aquí en las jornadas y poder compartir, esta vez desde este lugar, con vosotros a una persona que me dio una perspectiva diferente de las ciencias sociales y de cómo ver el mundo. Manuel Espinel Vallejo ha sido mi profesor y es de esos profesores que hacen que las concepciones y los conceptos, las maneras de ver el mundo se remuevan y se repiensen una y otra vez. Manuel es médico por la Universidad Nacional de Colombia y doctorado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de Sociología de América Latina y el Caribe y del máster de Sociología aplicada a problemas sociales, también en la Complutense. Manuel es migrante, forzado por la persecución que se hizo en los años 90 a activistas en su país, en Colombia, y allí aprendió que la salud pública no es algo que se pueda entender desde un enfoque reduccionista, de una manera separada de las condiciones sociales y económicas de la población, que es lo que en muchos casos llevan a la enfermedad. Por lo que a él le gusta utilizar el término medicina social. Es el mismo término o la misma corriente que utiliza Héctor Abad Gómez, que fue asesinado en Colombia en los años 80 y que narra perfectamente su hijo, Héctor Abad Falciolince, en El olvido que seremos, el libro y la posterior película. En esa línea, Manuel es miembro de grupos de Claxo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria y del grupo de investigación de salud colectiva Colciencias. Así es como Manuel entiende la academia como un medio para transformar la sociedad de una manera inseparable a la realidad, al activismo. La teoría debe ir unida a la práctica, como decía Paulo Freire, y así es como Manuel lo entiende. Plantea un enfoque interdisciplinar, también indisciplinar, como hemos comentado esta mañana, que da como resultado un conocimiento situado. Manuel sigue la corriente sociológica de Orlando Falsborda y la investigación-acción participativa, que pone de manifiesto las palabras, la memoria, la vivencia, la experiencia oral de los silenciados y las silenciadas. Orlando Falsborda popularizó el término sentipensar a raíz de unas experiencias que vivió, de estudios que estaba haciendo con pescadores del norte de Colombia, y Eduardo Galeano retrata esto en su libro, en el libro de los abrazos, y dice: ¿para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza, nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana, que inventaron la palabra sentipensante para definir al lenguaje que dice la verdad. De esta forma se juntan razón y sentimiento, que la academia constantemente separa. Manuel pertenece al colectivo Sentipensar desde los márgenes y hoy nos va a hablar de migraciones desde un punto de vista algo distinto al que hemos estado viendo ayer y antes de ayer aquí, que es más centrado en centro-periferia. Él va a hablar de migraciones sur-sur, concretamente de la migración de las mujeres venezolanas desde Venezuela al norte colombiano. Muchas de ellas son víctimas de trata y, como me pareció muy interesante, como lo llamaba Inmaculada Antolínez aquí el miércoles, son también faros narrativos y mujeres que caminan mundo. Y es una manera de entenderlo súper importante a la hora de estudiarlo, y para Manuel creo que también. Manuel siempre nos hablaba de devolver y socializar el conocimiento generado, y me parece muy bonito poder compartir la perspectiva que él me ha aportado con vosotros en las jornadas y con mi familia, nuestra familia al fin y al cabo. Muchas gracias y tienes la palabra, Manuel. Muy bien, muy buenos días a todas, a todos y todos. Después de esta presentación yo creo que no debía hablar, no porque
porque creo que no es verdad, pero entonces claro, ya uno se siente abrumado por esto. Varias cosas, digamos, para comenzar. Si os parece, cuando me refiera al colectivo, hablaré siempre, para no estar nosotros o vosotros, hablaré de vosotras, ¿sí? El femenino. Así que los compañeros, como vamos tantos siglos hablando de nosotros, no creo que porque hable unas horas de nosotras se vayan a sentir ofendidos, ¿no? Entonces eso primero aclararlo. En segundo lugar, si quieres, deja la diapositiva. Os recomiendo esta película de la realizadora Antoniela, se me olvida el apellido, Sudasasi, realizadora de costarricense, El despertar de las hormigas. Os la recomiendo para trabajar un poco el sentido que tiene el cabello, digamos, en el caso de América Latina para las mujeres. Entonces me parece interesante porque buena parte de la estructura narrativa con la que voy a contar está atravesada por esto. De hecho, el audiovisual que vimos, realizado por la colectiva de Quinta con Quinta, que es un grupo de jóvenes y chavalas de Cúcuta que trabajan sobre todo con jóvenes, chicos y chicas allí en el norte de Colombia, todos estos temas de violencia, etcétera, digamos, que es bien interesante. Parte de la discusión que hicimos para, digamos, la realización de este vídeo documental fue precisamente esta película de El despertar de las hormigas, ¿no? Y que surgió a partir de la narrativa de las propias mujeres, ¿no? De la venta del cabello. Entonces, os la recomiendo. Si quieres, continuamos. Siguiente, ¿pasas? Algunos comentarios. Bueno, ya buena parte del trabajo lo habéis visto en el vídeo. Trataré de irme por otra parte, de narrar otras cosas, y mi discurso pasará por otro lado. En primer lugar, es importante no perder de vista que, pues en mi caso particular, cuando ya regreso a Colombia, empiezo a formar parte, digamos, de esas élites criollas blanco-mestizas, y es algo que uno no se puede quitar de encima. Ya después del fenómeno migratorio, por las razones que enunció Enol, ya regresa uno, ya ha pasado tiempo, y entonces uno forma parte de esas élites criollas, insisto, blancas, mestizas. Y eso desde el punto de vista del trabajo es fundamental, porque de alguna manera el hecho de ser hombre blanco burgués y formar parte de esas élites criollas, porque así me consideran cuando llego allí, genera una relación con las mujeres, digamos, jerárquicas y de superioridad. Eso es inherente a esta situación. Y también, sobre todo, pensando que nuestras élites criollas allá en Colombia, sobre todo las del altiplano, son unas élites bastante racistas y clasistas. Yo creo que Del, que está aquí conmigo, lo puede afirmar o ratificar perfectamente. Entonces, digamos, mi posición de hombre burgués blanco frente a las mujeres genera una situación de superioridad, y por eso, ya os habéis dado cuenta, no salgo en el vídeo por obvias razones, sino que no tuve ningún contacto, digamos, durante el proyecto con las mujeres, porque eso ya generaba una situación, digamos, de superioridad en un contexto altamente patriarcal, como se mencionó. Entonces eso para razones metodológicas, y eso es importante mencionarlo porque muchos y muchas, sobre todo muchos que vais en situaciones, aún en programas de cooperación, perdéis de vista esa perspectiva, de que ya hay, por el hecho de situarse allá, ya la perspectiva es completamente diferente. Y también dentro de esa perspectiva blanco-burguesa, mestiza, pues allá la puedo aprovechar uno, porque allá yo creo que a Luis Carlos le pasó cuando estuvo en Colombia, todo el mundo te llama doctor, es un doctor para arriba y doctor para abajo, al margen de lo que eso signifique. Entonces, pero lo que sí puede servir en un momento dado, digamos, esa perspectiva, digamos, de superioridad racial masculina, digamos, con los propios hombres, sobre todo del gobierno. Entonces, de alguna manera, las entrevistas sí con los organismos oficiales las realicé yo, porque por ser hombre y venir de Europa me hablaban muy abiertamente. Si hubieran sido las compañeras de Colombia, no les hubieran dicho lo mismo, ¿sí?
Simplemente un hecho que en un relato con un funcionario de alto nivel de la gobernación de Norte de Santander, donde realizamos el proyecto, después en voz en off me dijo, pero bueno, ¿por qué os preocupáis por hacer un trabajo con mujeres prostitutas si nosotros vamos de putas todos los fines de semana? ¿Sí? Entonces él se aterró directamente a decir, pero ¿para qué hacéis esta investigación que no nos parece que tenga mucho sentido, digamos, hacerla, ¿no? Ya de paso marca una situación de la, digamos, de la institucionalidad en el caso colombiano, ¿no? Entonces él lo primero que mostró fue sorpresa off the record, después de hablarme cosas, bueno, mostró su extrañeza de que alguien vaya a hacer este tipo de trabajo, porque considera que eso es normal y no hay que estudiar dentro de esa parte. Bien, deja ahí, devuélvete un segundo, hasta ahí. Entonces esto, digamos, no solo refleja una parte de situarse uno, sino también de la percepción de este tipo de trabajos, que es muy importante mencionarla al comienzo y que generalmente en los informes oficiales o en este propio informe que pasamos, pues no queda relatado. Entonces voy a relatar cosas que no quedaron registradas ahí. Como veis, la frontera entre Colombia y Venezuela, que lleva muchísimos siglos y prácticamente sigue igual, es casi la distancia de Madrid a Roma, más o menos, para que os pongáis un ejemplo de lo que puede significar eso. Y es una frontera que históricamente siempre ha sido fluida. Digamos que en el imaginario colectivo el concepto de frontera es lo que está en esa imagen que podéis ver en la diapositiva, que son líneas. Pero eso en el sentido práctico no existe, que es lo primero que hay que pensar, eso no existe. Para toda la zona de los límites que tiene Colombia y Venezuela entre departamentos y estado, históricamente ha sido muy fluida. Aún más, se reconoce tanto que en el gobierno de Caracas como en el gobierno de Bogotá la influencia sobre esa frontera ha sido mínima. De hecho, la mayor parte del control fronterizo entre Colombia y Venezuela históricamente la han ejercido las FARC. Es decir, ellos son los que hacían el control. Y de hecho, en un lado y otro de la frontera era por estos grupos, por las FARC, que la gente se enteraba quién era el presidente de Colombia o quién era el presidente de Venezuela, porque normalmente no sabían quién era presidente o no era presidente, porque cuando llegaban las FARC en esas zonas decían, bueno, vamos en contra del gobierno, no sé qué, y ahí se enteraban que era el presidente o el gobierno de turno. Eso es muy importante históricamente tenerlo presente. Y además, digamos, la dinámica fronteriza entre Colombia y Venezuela ha sido una dinámica muy autónoma, ¿sí? Muy autónoma, que ha dependido de las condiciones nacionales, pero sobre todo de las lógicas locales que imperan en la zona. Simplemente por dar un comentario, es muy frecuente que las personas, sobre todo de Norte de Santander, porque tradicionalmente el flujo migratorio ha sido de Colombia hacia Venezuela, entre otras cosas porque por las rentas del petróleo Venezuela tenía unas rentas más altas y el cambio del peso al bolívar favorecía a las personas. Y era muy frecuente que las personas del Norte de Santander, sobre todo, digamos, tuvieran una doble nacionalidad un poco rara. Y cuando digo un poco rara es que tenían un doble registro civil. Y un doble registro civil quería decir que podían, digamos, los registros civiles no correspondían porque tenían la posibilidad de viajar a Venezuela y sacar el registro civil autónomamente, y eso a veces las personas no se acordaban ni el día, ni la fecha del nacimiento, ni el año, pero se tenían dobles registros civiles. Y ellos decían, bueno, lo utilizaban a discreción, entonces a veces yo era colombiano o a veces venezolano dependiendo de las necesidades. Entonces, digamos, no había esa regulación de ni siquiera la doble nacionalidad, sino de nacer simultáneamente en dos lugares al mismo tiempo, comillas, ni siquiera simultáneamente, porque no se acordaban bien de las fechas y eso era muy frecuente. Eso ha funcionado ahí y era muy tradicional el fenómeno migratorio. Mucha gente decía, bueno, nos vamos a reunir en Venezuela, o nos reunimos en Caracas, o hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se mencionaba. Y eso es muy importante no perderlo de vista desde el comienzo porque refleja algo que ya insinúa el documental y que manifestaremos, la idea de estatalidad, ¿no? Hay un problema serio y en general en la región y en América Latina en esa idea, perdónenme la expresión un poco beberiana, de lo que es el Estado, ¿no? Esa idea de Estado no se aplica.
Y de hecho veremos que cuando hablamos de estatalidad en estas regiones fronterizas, en el caso colombiano, pero también pasa en el venezolano, cuando se habla de Estado solo se habla de cuerpos y fuerzas de seguridad. Es como la imagen de Gabriel García Márquez, si lo habéis leído en 100 años de soledad, cuando llega un funcionario con una mesa, una silla y un policía y dice: yo soy el Estado. ¿Sí? Así tal cual, yo soy el Estado. Y allá pasa lo siguiente: es un funcionario, un policía, una mesa, y yo digo: aquí está el Estado, literalmente. Y entonces así funciona eso. Y entonces solo se refleja. Y entonces es muy importante no perder de vista que el fenómeno fronterizo entre Colombia y Venezuela, a pesar de lo que se diga, tiene una complejidad. Nos decía también el mismo funcionario: vean, para nosotros la migración no es ningún problema. Aquí en Venezuela, como siempre se ha migrado, no es un problema. El problema que tenemos es que, claro, aquí en Cúcuta y sobre todo en el norte de Santander, como no hay industrialización, tenemos muy poco trabajo. ¿Sí? Simplemente que se hagan la idea, el 60% de la población del norte de Santander trabaja informalmente. ¿Sí? Aunque las cifras del paro dicen allí, que es bien interesante, que a mí me fascina eso, dicen: no, el desempleo en el norte de Santander puede llegar al 15%, y allá el criterio que utilizan es la búsqueda de trabajo. Entonces se está buscando no trabajo y entonces está en el paro o no está en el paro, pero son 60% que no cotizan, no reciben nada de la seguridad social, es decir, un 60%, comillas, de economía sumergida, como cabría esperar. En términos aquí de España y del norte global, allí no es economía sumergida porque allá es totalmente abierta, entonces el término no es lo mismo. Cómo funciona esa región. Entonces, históricamente siempre ha habido, sobre todo entre comillas, todo esto lo digo entre comillas porque allá no lo ven mal, digamos, contrabando de Venezuela a Colombia, siempre ha funcionado así. Venta de gasolina de Colombia a Venezuela, que tampoco eso era típico. Y después ya la situación se complejizó, sobre todo en términos ¿de qué? En términos de la violencia. La zona del norte, del departamento de norte de Santander, la zona del Catatumbo, todavía está controlada por paramilitares. Entonces es una zona muy complicada. Entonces lo que sí ha matizado bastante, comillas, el término matizar, ha complejizado mejor la frontera de la presencia de la violencia, digamos, de este tipo. Un dato, cuando uno va al Museo de la Memoria Histórica en Bogotá, en la pared hay una gráfica que muestra una cosa que es interesante, dolorosamente interesante, sobre las denuncias por violencia, vinculada al género o violencia con las mujeres. El 50% de esa violencia lo hacen paramilitares, pero el 50% restante lo hace la guerrilla, por las denuncias de las mujeres, lo que, digamos, los datos de denuncia, ¿no? Entonces ya es es algo, digamos, que forma parte un poco de la situación, digamos, no solo de racismo institucional, como señala la profesora Mara Viveros, digamos, un racismo institucional, y eso pasa en toda la región, de una élites blanca mestizas que quieren institucional el mestizaje como parte, digamos, de la constitución de la nacionalidad en buena parte de América Latina, sino también élites fuertemente patriarcales, terriblemente patriarcales, horriblemente patriarcales, sobre todo, y el término que usamos a partir de algunos trabajos de Rita Laura Segato, es un Estado terriblemente patriarcal. Digamos, lo que es la parte del Estado, Si quieres, avanzas. Y esto quedó reflejado en eso que se llama ahí el GIF, es el grupo interagencial de flujos migratorios mixtos que lo organizó ACNUR en esa zona. Cuando hablamos con el funcionario de ACNUR, me dijo claramente: el gobierno colombiano tomó una decisión. La gente regular es un problema, comillas, del Estado. La gente pobre, comillas, irregular, es problema de la cooperación y de las ONGs, literalmente. Eso dijo. Entonces aquí no va, el Estado, comillas, no entra a trabajar, digamos, con la mayoría de migrantes, y entre ellos las mujeres.
¿Y por qué quiero señalar esto? Porque, y es curioso por las representaciones, cuando uno está en la frontera, adelanta, a ver, pasa, ahí. Esta es la zona de la parada en el puente que une norte de Santander con Venezuela, específicamente Cúcuta con San Cristóbal, la capital de Táchira. Yo llegué allí con algunos funcionarios de ANUR y en la parte, es un puente alto, es como un viaducto, simplemente para que se lo imaginen. Y entonces en la parte alta está lo único que puede estar, que es los cuerpos de fuerzas de seguridad regulando los flujos en la parte alta. Te acercas al puente y miras hacia abajo, más o menos 10 metros debajo, y ves a unos tíos armados. No son policías ni nada, son paramilitares. Debajo del puente. Arriba está el policía y debajo del puente está el paramilitar. Y entonces yo preguntaba que qué pasaba con eso. Pero ¿el régimen legal de eso cuál es? ¿Cuál? ¿Están ilegales? ¿Los paramilitares son legales allí? A ver, yo lo que quiero, mi relato, mi narrativa trata de decir que el concepto de legalidad en los términos que los comprendemos desde esta parte no opera. Digamos, y no opera en el sentido que pueden ser grupos, comillas, ilegales formalmente, pero en la práctica e históricamente desde 1962 el paramilitarismo ha formado parte de la institucionalidad colombiana, porque las primeras fuerzas paramilitares en Colombia se desarrollaron por el propio ejército hacia 1962, ¿sí? Entonces, civiles con uniforme y armados allá. O sin uniforme. Claro, sin uniforme. Y entonces todo el paramilitarismo, entonces la primera fase fue el campesinado cuando se crecieron, perdonen la digresión, pero creo que vale la pena, cuando se desarrollaron las FARC. Después en la década de los 70, en la zona del Magdalena Medio, en las minas de Coscuez, Somondoco, las minas de Esmeraldas, y con la doctrina Santa Fe del Comando Sur, que está en Panamá, se desarrolló otro movimiento paramilitar contrainsurgente en todo el Magdalena Medio, a través de grupos paramilitares, sobre todo ligados al comercio de las esmeraldas, porque allá era zona, digamos, como decía, en Colombia hay una frase desde el siglo XIX, más o menos, bueno, antes, eso casi comenzó desde la muerte de Lope de Aguirre con la búsqueda del dorado. Aquí no hay ley ni Dios. Sabéis que a Lope de Aguirre fue Felipe II que lo mandó matar, descuartizar y repartir sus vísceras por todas partes como para que no se olvidara. Esa misma práctica se utilizó en la colonia contra la insurgencia, comillas, de la época, desde el siglo XVII, en que los mataban, los descuartizaban, los cortaban, eso como para que no quedara rasgo durante todo este proceso de las reformas borbónicas. Bueno, lo que trato de decir es que ha habido mucha violencia histórica y bueno, entonces está en el Magdalena Medio y se desarrolló. Y la tercera ola del paramilitarismo se desarrolló en la década de los 80 a raíz del secuestro de la hija de uno de los narcotraficantes más importantes de Antioquia, que pues tenían caballos de paso, que eran los Ochoa Vázquez, y se llamó Muerte a Secuestradores. Entonces esa fue la tercera ola. Esos grupos paramilitares de la tercera ola fueron utilizados tanto por el ejército como por estas élites criollas para masacrar prácticamente a toda la izquierda en Colombia, desde Jaime Pardo Leal que hablamos y pasando por toda la muerte de los militantes y dirigentes de la Unión Patriótica, que era el frente, digamos, político, buscando, digamos, entrar dentro de las instituciones, comillas, en ese caso, ¿sí? Entonces, lo que trato de decir que la historia entre el ejército, por eso iba a decir lo que voy a decir ahora, y entre la, comillas, estatalidad y la paraestatalidad en Colombia ha sido histórica, es decir, no desde ahora. Entonces, lo que llamamos Estado, comillas, colombiano, comillas, te digo, porque es que a veces cuando hablo de estas cosas, sé que utilizar ciertos términos es complejo porque tenemos representaciones de ciertas cosas y en la realidad no se aplican. Entonces, ha habido siempre, no siempre, pero digamos históricamente una paraestatalidad.
Entonces, en esa zona ha habido paraestatalidad. De hecho, si tú recuerdas, decía que parte de la función estatal de control fronterizo la hacían las FARC, históricamente. Entonces, parte del control fronterizo lo han hecho los paramilitares, sobre todo en la zona norte del Catatumbo. De hecho, no pudimos entrar allí porque nadie nos garantizó la seguridad. Nos dijeron, pues si van por cuenta propia. Es decir, y eso nos lo decían en la propia gobernación de Norte de Santander. De hecho, cuando uno sale por razones de violencia y puedes hablar con el comandante, yo hablé directamente con el jefe de la policía de Bogotá en aquel entonces y con el director de la policía judicial, me dijeron textualmente, sabemos que va a pasar esto, pero es mejor que te vayas porque no te garanticemos que no te pase. Y te lo dicen las propias autoridades del Estado, así tal cual. Dicen, no te garantizamos nada, y como no te garantizamos nada, desaparece por un buen tiempo. Esa es la frase común que ocurre en Colombia. Y ellos te lo dicen así, te podemos poner vigilancia, pero no te garantizamos que esos vigilantes no sean los que después te maten. Ya pasó con varios dirigentes políticos. Entonces, ellos te lo dicen abiertamente, y me lo decían a mí porque estaba yo trabajando en ese momento en la alcaldía de Bogotá con Antanas Mocus, que fue rector, y bueno, estuvimos allí, y él me lo dijo, me llega esta información, creo que es real, pero aquí no te garantizamos nada. Y te soy absolutamente franco. Me dije, no garantizamos que no nos mataran al comandante de la policía de Medellín, que sabíamos que lo iban a matar y lo mataron, y ese era general de la policía. ¿Cómo te vamos a garantizar a ti algo en un momento dado? Bueno, perdóname, quería aclararte un poco la digresión, pero bueno, es interesante. Entonces estaban ellos abajo y se sabía, y decía, ellos controlan el flujo, digamos, estos arriba un poco decente, abajo pues con lo que puede significar de decencia en el control de debajo del puente y de las trochas y de todo esto. Eso por una parte, pero como pasa en la parada, en esa zona que había de todo, policías y ejército, y toda la venta que os podéis imaginar, y todas las ONGs posibles estaban allí. Pero de algo que podemos, comillas, denominar institucionalidad del Estado no había nada. Y esto es en la frontera. Y lo reconocían. Y entonces, otra pata de la institucionalidad, o comillas, del Estado son las ONGs. Entonces, por eso utilizamos el nombre de la paraestatalidad a nivel fronterizo. Claro, cuando hablamos con muchas de las ONGs de la zona, ellos mismos reconocían que uno de los problemas que tenían es que a ellas las identificaban como Estado sin ser Estado, pero cumplían funciones de Estado, y por más de que se quejaban, pues tenían que hacerlo sí o sí. Y el gobierno de la zona de Norte de Santander y de Cúcuta asumían dentro del GIF que formaban parte del Estado colombiano. No eran funcionarios, no eran electos por nadie, venían algunos de estas zonas y cumplían ese papel. Entonces, lo que trato también de significar con esto es que hay que tener cuidado también dentro de la cooperación internacional, porque en estos casos particulares, y en el que os refiero concretamente, buena parte de esta cooperación internacional termina cumpliendo funciones de Estado. Y a veces las personas no se enteran. Y como no se enteran, no ven el papel que cumplen dentro de esa lógica que se realiza en la zona fronteriza. Y ellos al final lo reconocen, ¿no? Aunque muchas personas son, digamos, no son expatriados, como se suele decir en la cooperación, son personas de allí, pero es esa función. Entonces, digamos, hay un régimen mixto, paraestatal, un poco curioso, complejo, cambiante, donde hay una disputa de los actores en la región fronteriza, porque también la cooperación busca ganar un territorio ahí, los paramilitares quieren ganar territorio y el ejército o las instituciones tratan de ganar cierto territorio. Entonces la estatalidad está permanente en disputa y fluctuante. Y el problema de estar en disputa y en fluctuante es que dependiendo de la gente no sabe qué territorios son de disputa o son fluctuantes. Y dependiendo del territorio que caigas, te pasan unas cosas o te pasan otras. ¿Sí?
Entonces la vulnerabilidad, la situación de vulnerabilidad es una situación fluctuante y que varía dependiendo de las disputas fronterizas. Si caes en una región paramilitar puede ser terrible, puede ser que caigas en una región controlada por las ONGs, te puede ir más o menos bien, puedes ir por el Estado, depende del policía o del militar que te topes, te puede ir más o menos, ¿no? Entonces quiero que percibáis un poco el ambiente de zozobra de no saber qué terreno pisas. Y literalmente cuando digo no terreno pisas es lo que te dice. Tienes que saber qué terreno pisas. ¿Sí? A nosotros nos dijeron, hay que estar muy atento en qué territorio te metes. No hay fronteras, acá no hay, de aquí para allá hay paramilitares, aquí el Estado y aquí las ONG, no, te lo encuentras en todas partes. Y eso es muy complejo. Y el caso de la situación de las mujeres en particular pasa eso. Es decir, no saber en qué terreno se encuentra. Pasa. Bueno, ya. Esta es el Parque de las Mercedes, en el centro de Cúcuta. Uno cuando ve la institución allá ve policías, y pare de contar. El resto, en esa zona, que es la zona donde hay mayores mujeres en situación de prostitución, fuera de la policía, que está en un centro de atención inmediata que se llama CAI, que es una caseta de policía, y esos son los policías del CAI, lo que se llama institución o cualquier cosa que ustedes pueden relatar como Estado no lo hay. No lo hay. Pues dependiendo de las circunstancias pasa eso. ¿Por qué menciono esto? Porque una parte de los talleres que realizamos con las mujeres, bajo el pretexto, porque al final fue un pretexto, de trabajar con salud sexual y reproductiva, lo teníamos que hacer en los propios burdeles. Los dueños de los burdeles nos facilitaban un salón ahí para hacer el taller con ellas, porque decían, hombre, es que no pueden dejar de trabajar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces ahí trabajamos con ellas mientras el resto del funcionamiento, mientras el resto del trabajo ahí en el burdel se seguía dando cotidianamente. Nosotras a las mujeres, pues en retribución del trabajo, llevamos unos kits de eso que se suele llamar, comillas, higiene íntima para la mujer, porque pues no tenían nada, ni jabón, ni compresas, eso es algo terrible. Pero bueno, y entonces allá se enteraron de que estábamos trabajando con ellas y claro, se generaron filas en ese burdel. El dueño del burdel estaba muy contento, de paso, pero se armó una pequeña avalancha ahí de mujeres que querían entrar, participar, entonces se acercó el del CAI, este policía, bueno, otro, a ver qué era ese disturbio. El dueño del burdel, no era el dueño del burdel, perdóname, el que gestionaba la entrada, porque recogía el dinero. Digamos, normalmente estos lugares hay una tienda adelante, con música a todo meter, y allá van los hombres, normalmente hay que emborracharlos, porque hay que emborrachar al hombre, porque tienen que consumir, que eso es fácil. Y después a la parte de atrás está el burdel. Entonces las mujeres, allá entran ellas con el tío y dejan un dinero, el que gestiona el burdel les da un preservativo, ¿sí? Y ellas pasan. Entonces ese era el que organizaba el burdel. Entonces yo, como les señalé, yo me quedé afuera bajo el argumento que pues yo coordinaba, como era hombre, tenía que coordinar a mujeres, y eso le pareció muy bien a todo el mundo. Entonces yo me quedé ahí cuidando el material y pues diciendo, yo cuido todo esto y yo soy el que mando aquí, el jefe. Eso se lo dijimos, que por eso decía que uno siendo blanco funciona muy bien. Si allá son mestizos un poco más oscuros, pues uno puede utilizar el concepto de blanco burgués de la élite y me funcionó bastante bien. Y entonces el tío se portó muy bien conmigo, me llamaba doctor para arriba y para abajo, doctor para arriba, doctor para abajo, necesitamos que nos haga esto, nos haga lo otro. Hombre, eso es bueno para las mujeres, también para los clientes, de paso, era bien dolorosamente interesante eso. Había en el centro del patio un ángel caído que llama mucho la atención, y estaban 2 paramilitares que controlaban todo el recinto. Nos cruzábamos algunas miradas y después de cierto tiempo ya no me pararon atención. Bueno, el hecho fue que en ese instante entra el del CAI a ver qué era ese revuelo. Entonces se acerca el que gestiona el burdel y le habla con ese, no, es que aquí está el doctor que está trayendo unas cosas buenas para las mujeres y lo que pasa eso, y bueno, el del CAI obviamente se fue. Entonces se fue, de pronto entra una llamada y dice el señor que gestiona el burdel y decía, oye, ¿cuál es el nombre? Porque aquí hay un señor
en Norte de Santander, bueno, no se referían a mí, que llegó anoche, y cómo es que se llama ese señor que es más importante que el presidente. ¿Cómo es que se llama? Supongo que algunos de vosotros sabéis el nombre. A ver si alguien lo menciona. Álvaro Uribe Vélez. Estaba el día anterior en Cúcuta y decía, es el señor, y lo decía el del burdel, más importante que el presidente. Literalmente lo mencionaba. Y eso, insisto, después entró y dice, aquí viene mi capitán. Entonces entraba el capitán de la policía, ya en tragos, y entonces dice, ¿cuál es la mejor chica que tenemos para nuestro capitán? ¿Sí? Todo eso transcurría en ese, y nosotros en un rincón tratando de hablar con un poco en unos talleres con las mujeres, ¿no? El 90% es real de lo que vimos en esa zona, curiosamente son mujeres venezolanas. Y prácticamente habían desplazado a las propias mujeres en situación de prostitución colombianas, ¿no? Y claro, teníamos dudas qué había pasado, ¿no? Y entonces, como no teníamos claro, yo hice un grupo de discusión con taxistas para preguntar un poco qué pasaba ahí, porque como allá solo había gran cantidad de taxistas, y fue interesante ese taller. Lo digo es para mirar un poco la mentalidad que se construye en la zona y que luego me lo ratificó un funcionario de la gobernación y otras personas. Y resultaba lo siguiente, decían, hombre, para el hombre colombiano de la zona, no voy a generalizar, siempre había sido un ideal tener una mujer venezolana, formaba parte de las fantasías sexuales del colombiano en la región, ¿sí? Y entonces al llegar gran cantidad, muchos de esos sueños se realizaban. Decía, es que yo me puedo acostar con una venezolana dándole una hamburguesa, me decía el dueño uno de los taxistas que estaban allá. Y así había sido Voz Populi, digamos. Tanto es así que, como decía algún funcionario de la gobernación de Norte de Santander, bueno, para el final mejor que nos dejen las mujeres y se vayan los hombres. No hay trabajo para los hombres, pues que se queden las mujeres, porque forma parte, digamos, de ese tipo de fantasías, digamos, que en la frontera se había construido buena parte de la masculinidad colombiana en relación con la mujer venezolana. Y que en ese sentido el desplazamiento de los hombres había sido hacia las mujeres venezolanas, desplazándose a su vez a las mujeres colombianas que hacían el ejercicio, digamos, comillas, el ejercicio todo entre comillas, o ejercían la prostitución. En esa misma zona del Parque de las Mercedes, veías cantidad de niñas de 14, 15, 16 años, ejerciendo la prostitución. Dos cosas. Uno, no podíamos hacer nada porque no había ninguna ruta segura para sacar a las crías de la prostitución. Ninguna. Y cuando digo ninguna, es ninguna. Hablamos con todo el mundo y nos dijeron, no hay ruta que se garantice. Ni se garantiza para ustedes, ni se garantiza para las crías, ni se garantiza para nadie. No había ninguna ruta, aquí estamos llenos de juristas, no había ninguna ruta, técnicamente hablando, para hacer nada. Pues esa era la realidad. Y nos la dijeron en esa zona, que no había nada que se podía hacer al respecto dentro de este tipo de situaciones. Entonces, y en segundo lugar, hablamos con el funcionario responsable del gobierno nacional en Cúcuta de la protección de los menores. Entonces, como suele pasar, empezamos la entrevista y empezó a hablar de decreto, la norma, es que me toca al gobierno la norma. Bueno, fue media hora de sacar decretos y eso. Y después de que terminamos de hablar, les dije, vea, ahora hablemos de verdad. Entonces, la verdad es que no hay recursos ni para los de aquí, ni mucho menos para los venezolanos. Dijo, no hay recursos del gobierno central, el gobierno de Norte de Santander no pone recursos y
la alcaldía de Cúcuta no pone recursos. Luego, porque estuvimos contando que qué pasa con eso y sobre todo que muchas mujeres se veían obligadas a ejercer la prostitución con los hijos y las hijas, sobre todo con las hijas. Y entonces que si había algún recurso, por lo menos temporalmente, y me dijo, no lo hay. Aquí tenemos la normativa y no lo hay. Aún más, cuando queremos, comillas, buscar, y nos pillamos con muchos menores, y queremos buscar familiares en Venezuela, no sabemos a quién llamar, literalmente, porque no sabemos qué institución allí se encargaría un poco de ver si tienen familia, no tienen familia, qué hacemos, no hacemos, si hacemos algo o no, y pues aquí se quedarán. Dice, el gobierno colombiano dijo que les iba a dar la nacionalidad colombiana, y dijo, pues ya verá el gobierno central qué hace con ellos, porque no tenemos nada que hacer. Bueno, pues ya veremos en su momento cuando toque dar papeles o no papeles o lo que sea, porque literalmente no hay nada que hacer. Literalmente no hay nada que hacer. Y esa era más o menos la situación desde el punto de vista institucional. Entonces solo habían respuestas, entre comillas, a las situaciones particulares, como lo he mencionado, a través de las ONGs, ¿sí? A través de las ONGs. Vamos, yo aquí estoy controlando el tiempo, porque sé que se me va el tiempo. Entonces, estas eran un poco las preguntas de investigación que teníamos para mirar. Ya les estoy contando resultados, si quieres pasa. Nuestro objetivo de investigación, la idea que tenía un poco la mirada de Rita Laura frente a la violencia, que bueno, fue comprobarla, y un poco el concepto de régimen de género. Voy a hablar muy rápidamente de eso. La mayoría de los relatos, tanto de la institucionalidad como de las propias mujeres, muestran, digamos, cómo se configura la norma y régimen de género que dice Regwin Connell. Es una muy buena socióloga trans, es importante mencionar trans. Ella es de Australia, trabaja mucho epistemologías del sur, pero digamos tiene bastante sensibilidad frente a esto. Y ella habla de la norma y el régimen de género, es cómo se constituye el hecho de ser hombre y mujer socialmente en general, que es lo que estaba hablando, y cómo eso se materializa institucionalmente, que fue lo que estuvimos trabajando. Pasa, y a ver si, bueno, pasa, aquí están como las fases que hicimos, pasa, y vamos a ver algunos resultados. Pasa, digamos, este fue la corporación, bueno, pasa, adelanta. Ahí, déjalo ahí, esto fue lo que miramos. Y yo voy hablando por otra parte y podéis ir leyendo algunas cosas. Entonces, digamos, hay un hecho central, digamos, en la narrativa y en la estructura narrativa que encontramos en la región que ya la he mencionado. Digamos que el régimen de género, bueno, la norma y el régimen de género, por lo menos en la región fronteriza que encontramos y que funcionaba en los relatos, tanto de la institucionalidad como las propias mujeres, era profundamente patriarcal, de una violencia terrible. Entonces, digamos, eso se materializaba no solo en las relaciones cotidianas de las mujeres, porque si habéis visto, la ola migratoria de las mujeres fue porque después de los hombres no aparecieron. Alguna vez cuando hablaba cuando hablaba con la cónsul por alguna cosa, no recuerdo ahora, o si la recuerdo se me olvidó, y ella me decía, el 80% de las mujeres que están migrando ahora de Colombia a España son mujeres solas. ¿Sí? Y que había un problema que tenían que mirar, pero bueno, al margen de eso. Lo cierto es que prácticamente el 80-90% eran mujeres que migraban solas y prácticamente todas tenían de lo mínimo un hijo, están embarazadas o tenían 3 hijos. Entonces, claro, hay una estructura que se genera dentro de la norma y la representación de la maternidad, que en América Latina es compleja, no voy a entrar a discutir ahora eso, entre otras cosas porque soy hombre y tengo responsabilidades directas en eso, por ser hombre, insisto. Pero entonces eso ya estaba ahí marcado, y buena parte de los problemas que ellas se enfrentaban era porque quería que sus hijos o sus hijas no vivieran esas propias situaciones y migraban. Ahora bien, eso forma parte de alguna de las lecturas
que se hace, cómo se reproducen estas condiciones, porque muchas de las hijas y los hijos tenían que convivir con las mujeres ejerciendo la prostitución. Entonces había una estructura muy fuerte frente a ellas. Y eso genera una situación de vulnerabilidad en términos de que la propia representación de salir del problema es tener un hombre, ¿sí? Eso es como llamar a un pirómano para que apague un incendio, ¿sí? Entonces entraban con hombres y entonces ahí se estructuraba, digamos, nuevas formas de violencia frente a las mujeres, tener más hijos y dejarlas abandonadas, o algo que es en esa zona era de todos los días, que para cualquier cosa que necesitaba la mujer, entre comillas, por utilizar el término, el favor sexual estaba al orden del día. Es decir, si tú quieres algo, me lo pagas, como dicen en la región, con carne. Todo me lo pagas con carne. Si lo decían los funcionarios, la policía también lo hacía, y qué decir del resto, ¿sí? Entonces, claro, esa era una situación que ellas se enfrentaban permanentemente. Si quieres, Enol, lee algunas cosas ahí muy rápidamente. Los testimonios. Sí, los testimonios. El Catatumbo es el territorio de nadie. Ahí solamente operan dos instituciones públicas, el alcalde y el personero y la Defensoría del Pueblo. Allí olvídese de toda la institucionalidad pública nacional. Detectamos que estas mujeres empezaron a decirnos que en ciertos lugares no llegaba ni el Estado, ni la institucionalidad, ni mucho menos la cooperación internacional, que eran estos lugares donde estaban siendo mucho más vulneradas dentro de las vulneraciones que ellas conocían. En La Gabarra violaron a la enfermera que estaba en el puesto de salud. No fue un hombre, fueron varios. ¿Y qué pasa? Nadie hizo nada. Y uno estando allá ni se le ocurre ir a preguntar al puesto de salud qué pasó. Allá todos lo saben. Mire, mis hijas de 17 y 15 años, el esposo era un señor muy de edad, dice. Él ya no puede trabajar, ¿cómo vamos a comer? El otro día yo salí y un señor me dijo, hágame la paja, y me da una bolsita de arroz, y así todos los días, que venga, que tóqueme, que hágame, y entonces después me dijo, quiero que tú, mi hija, me haga, yo cómo hago si necesitamos comer, ¿quién va a venir acá a traerme un mercado? Entonces los hombres se aprovechan de la situación. A nuestras mujeres lo que menos les interesa es su propio cuerpo. Si se sienten enfermas, nunca van a ir a un médico. Son como máquinas sexuales. Ahí estén enfermas porque ellas no son importantes. Lo importante son sus hijos, su familia, generar esos ingresos por temas de necesidades básicas. El primer ejercicio que hicieron antes de explotar su cuerpo fue vender su cabello. Entonces, la afectación emocional, en qué momento una situación económica se puede subsanar con una parte del cuerpo. Y hacen el duelo por su cabello. Pero cuando ya lo venden, ya, decimos ya, listo, la otra semana están ejerciendo la prostitución, están explotando su cuerpo. Mujeres que no accedieron a la interrupción y ahorita tienen bebés muy chiquitos, no tienen red de apoyo familiar y mucho menos amigas. Entonces tienen que ir con sus bebés, entrar a la habitación donde van a ejercer el sexo y estos niños y niñas están allá. Había plata para todo, pero no había plata para responder a las violencias basadas en género. Y fuimos y dentro de la misión encontramos niñas que habían sido abusadas el día anterior y no teníamos cómo reportarlas. Sí. Pasa. Pasa. Y vamos a terminar un poco relatos de las propias mujeres. Ahí, sigue. Ahí, devuélvete. No me considero una prostituta, ni una puta mucho menos. Me considero una mujer luchadora por mis hijos, por mis sueños y por mi familia. Así es. Ese día yo no hice nada porque estaba mentalizada de que no podía, hasta que el segundo día dije, tengo que hacerlo por mis hijas y ya, por mis hijas, y no puedo hacer nada más. Nada más llegué hasta el lado del río y había tipos empistolados, los paracos, y entonces yo dije, no, yo me espero. Y el otro señor que me iba a tocar las nalgas para pasarnos por el puente. Uno busca, rebusca y nada. Dios mío, llega la desesperación. Una amiga que me dijo que me viniera, que ella me tenía un trabajo con un amigo que ella tenía. Llegué aquí, nunca apareció la persona y al cabo de 3-4 días ella me dijo, bueno, ya ni modo, tienes que trabajar en esto porque ya, ¿qué vas a hacer?
Entonces fue un golpe muy bajo, porque yo no estaba preparada para esto. Cuando llegué a la frontera vendí mi cuerpo para mandarle la plata a la niña para la leche. El pelo era muy importante para mí, sí, pero yo lo tenía que vender. Me da hasta vergüenza salir, me da vergüenza que me vean porque siempre está el dedito señalador, aunque yo sí le digo una cosa, yo siempre he trabajado, pero no así en la calle y vulgarmente tampoco. El mundo de la prostitución para ninguna mujer es algo bueno, eso es como estar entre la vida y la muerte. Ni a mi peor enemigo yo le desearía esta vida. Bueno, entonces, si quieres, las conclusiones, y ya cerramos, si quieres las lees, ¿no? Y cerramos. Preocupante limitación de capacidad para generar rutas jurídicas y de protección seguras para las mujeres y sobre todo las niñas. La prostitución forma parte del comercio informal transfronterizo, controlado por organizaciones paraestatales. La precariedad y un orden de género relacionado con la maternidad condicionan las estrategias de afrontamiento de las mujeres. El régimen de género patriarcal condiciona la capacidad de agencia, origina la violencia y despoja de derechos a las mujeres.